pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Mañana es Navidad, mañana es Nochebuena en realidad. Se viene la Navidad en la Argentina y me parece que nos pone en un lugar con la posibilidad de ver un poco institucionalmente lo que está pasando en estos momentos en la Argentina, que a mi criterio es una de las cosas más graves que está pasando. Desde el punto de vista económico hay dificultades, por supuesto. La mayoría de ellos se van a ir solucionando en el transcurso del tiempo, pero desde el punto de vista institucional estamos asistiendo al ataque más despiadado desde 1983 hacia la fecha, hacia la justicia. Al ataque más sistemático y a la utilización de todos los mecanismos para tratar de controlar a aquellos jueces que se han despertado más rápido o se han despertado un poco más tarde, pero están investigando al poder político, y yo diría al corazón, a la cima del poder político. Se intentó distintos mecanismos, lo que se llamó en su momento la democratización de la justicia, que no pudo pasar el control de calidad constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se intentó los carpetazos viniendo de la CIDE, se intentaron una y mil maneras de condicionar a la justicia, de colocarle la camiseta partidaria, de hacer lo mismo que en Santa Cruz. En Santa Cruz, quien era fiscal Eduardo Sosa nunca fue repuesto en su cargo, pese a que la Corte Suprema de Justicia Nacional se lo ordenó varias veces al gobernador de la provincia de Santa Cruz. Varios jueces y fiscales de Santa Cruz que se atrevieron, que osaron investigar al poder político, fueron desplazados inmediatamente. Aquí no se pudo lograr, pero nunca se ha detenido ese intento y en los últimos tiempos ha recrudecido. Se ha avanzado, la escalada ha ido creciendo respecto, yo diría, de este ataque hacia distintos jueces y hacia distintos sectores de la justicia. No hay antecedentes desde 1983 de un deterioro de la relación, yo diría, de un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de una magnitud de esta característica. Mire, le doy algunos ejemplos simplemente a manera de enumerar algunas de las cosas que han pasado en las últimas horas. El ex fiscal Julio César Estracera, yo diría una suerte de prócer de la defensa de los derechos humanos en la Argentina, aquel que dijo: señores jueces, nunca más la dictadura militar, tiene cierta autoridad moral para opinar, lo digo con ironía, dijo que Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a lo que él ha ido observando de las rendiciones de cuentas, de lo que tiene que ver con sus declaraciones juradas y de lo que ha ocurrido alrededor de Otesur, debería ser llamada a declarar. Lo dijo Julio César Estracera, no es un hombre antidemocrático, insisto, puso el cuero cuando había que ponerlo para defender a la democracia cuando las balas picaban cerca, las balas de los dictadores. Hay información desde el punto de vista judicial bastante confiable, por lo menos en mi caso, porque el 95% de las veces tiene información precisa, que dice que en marzo sería citado por el juez Claudio Bonadío el hijo de la presidenta Máximo Kirchner. Ustedes habrán visto en los diarios de hoy o habrán escuchado lo que ha pasado alrededor de Lázaro Báez. No solamente la Cámara Federal reclamándole al doctor Santiago Casanelo que deje de ir solamente por el lado de Fariña o de Láscar, sino que haga el centro de su investigación en Lázaro Báez, lavado de dinero, y que deje de fragmentar esa investigación. De todas maneras, hay cosas que son realmente escandalosas, ¿no? Que Fariña haya ido a Mendoza a comprar un campo con 5 millones de pesos de dólares verdes, físicos, poniéndolo uno sobre el otro en la mesa, es una cosa realmente insólita. Y por supuesto, cuando le preguntaron a Fariña de quién era ese dinero, para quién compró ese campo, dijo: lo compré por pedido de Lázaro Báez. Habrán visto ustedes que el propio fiscal Guillermo Marijuán también está reclamándole al juez que llame, que convoque indagatoria a Lázaro Báez. Está dando vuelta nada menos que lo que Láscar dijo en su momento, un lavado de 55 millones de euros desde la Rosadita allí en Puerto Madero. Y fíjese lo que son las cosas. Lázaro Báez, tan mirado, tan investigado, con tanta lupa puesta sobre su patrimonio, nunca ha sido citado por la justicia, ni siquiera, no digo indagatoria, a tomar un café. No lo han citado a Lázaro Báez. Y hablando de eso, Carlos Gonella, que es nada menos que el jefe de los fiscales antilavado de la Argentina, ayer prácticamente se convirtió en una suerte de cara pintada. Se levantó contra la decisión de un juez que por quinta vez lo convocó y se negó a ir porque, según él, el juez es malo, el juez es parcial, trabaja para las corporaciones, lo que quiera, pero mientras tanto es un juez de la nación. Hágale el juicio político y demuéstrelo, pero mientras tanto es un juez de la nación.
No se puede acatar la justicia simplemente cuando es buena para nosotros. A veces, cuando uno mira el accionar de los Kirchner a lo largo de toda su historia, parece que si la mano toca la pelota dentro del área rival, es un claro penal. Si la mano toca la pelota dentro de nuestra propia área, simplemente es un acto destituyente de los buitres imperialistas y de las corporaciones mediáticas. Así no va la cosa. Un fiscal antilavado que se niega a comparecer ante la justicia, que se pone en rebeldía, al que le han prohibido salir del país, es una señal para los delincuentes, para los lavadores. Si el propio fiscal está actuando así, imagínense lo que le queda para un delincuente. Le decía además que todo este intento de colonización que se ha llevado adelante ha ido erosionando uno de los pilares de la República, la independencia de los poderes, la justicia con sus buenas y malas, con sus luces y sombras. Por supuesto que los jueces, igual que los políticos, igual que los periodistas, hay de todo. Hay gente honesta, hay gente capaz, hay gente proba y hay gente que realmente no tiene capacidad y hay gente que también participa de hechos de corrupción. Pero es la institución la que tiene que ir modificando y no movilizarnos de acuerdo a lo que nos vaya, de cómo nos vaya a nosotros en la feria. Fíjese que hemos llegado al límite como que la diputada Diana Conti ha dicho que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, trabaja para la oposición para destituir al gobierno o para desestabilizar al gobierno nacional. ¿Es creíble que el presidente de la Corte trabaje para destituir o para desestabilizar a Cristina? Digo, lo que han hecho con la CIDE, la ex CIDE, la Secretaría de Inteligencia, puesta sobre la mesa con discusiones internas como si se tratara de un partido político entre aquellos que dependen y que trabajan para un sector del gobierno, los que trabajan para otro sector del gobierno, los que quieren apretar con carpetazos más o menos a la justicia. Eso va a haber que reconstruirlo sin lugar a dudas, porque los servicios de inteligencia siempre son peligrosos, y más cuando se mete la política y cuando se mete el internismo. Fíjese que la propia doctora Gil Carbó ha dicho que la justicia está estructurada en función de darle impunidad a la delincuencia. Seguramente ella lo dijo por las corporaciones mediáticas. ¿No habló? ¿No se le cruzó por la cabeza? ¿No pensó en Lázaro Báez? En ese sentido, la presidenta de la Nación huye para adelante. Se nota que está preocupada, que está nerviosa. La causa de Otesur, el hecho de que cuando llegaran al poder de la nación no tuviesen ningún hotel, y en estos momentos tienen una cadena de 4 hoteles, la familia Kirchner, es muy difícil de explicar, es muy difícil de argumentar ante la justicia de qué manera se ha hecho. Yo digo, la mega corrupción y la soberbia son realmente una mezcla explosiva para cualquiera, y sobre todo para quienes creen que el Estado es de su propiedad, que no son inquilinos fugaces, sino que son habitantes permanentes porque son propietarios del Estado. Así nos va, así estamos. Le doy mi palabra. Bueno, sin lugar a dudas, ese es uno de los grandes temas de fin de año. Usted lo puede ver en los medios de comunicación, en los que les guste, en los que estén críticos del gobierno y en los que estén a favor del gobierno también, cada uno tomando posición al respecto, pero no hay duda que este fin de año todo lo que tiene que ver con la causa Otesur, con la ruta del dinero K, con Lázaro Báez, con lo que salpica a Cristina, al propio Máximo Kirchner, todo eso tiene una actualidad notable. Por eso, Diego, buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Margarita Stolbizer, ¿cómo anda usted, diputada nacional? Gracias. Bueno, este bloque lo vamos a dedicar a analizar eso. Primero con un informe de Diego Leuco, y Diego, vamos a pelotear un rato las ideas con Margarita, que ha sido una de las principales impulsoras de la investigación allí en la justicia donde deben hacerse. Diego. Decimos que es la peor Navidad de Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente estamos hablando a nivel político, seguramente a nivel personal habrá sido la del 25 de diciembre del año 2010, que había sido el año del fallecimiento de Néstor. Pero a nivel político, sin lugar a dudas, la presidenta está muy preocupada, muy enojada, y esto se nota. Y está preocupada como pocas veces. Y no digo como nunca, digo pocas veces adrede, a propósito, porque fueron muy contadas las ocasiones en que la presidenta respondió personalmente o mandó a responder a sus hombres de máxima confianza ciertas investigaciones periodísticas o denuncias de algunos dirigentes de la oposición, como en este caso de Margarita Stolbizer, en algún caso de Graciela Ocaña y de Manuel Garrido también. Recordemos rápidamente cuál fue tal vez la primera vez que esto ocurrió. Cuando el programa de Jorge Lanata fue a las Islas Seychelles, sí, y contaron que había una escala inexplicable de la presidenta y empezaron a contar que en ese paraíso fiscal podía haber muchísima información sobre la ruta del dinero acá y podía haber muchísima información sobre las empresas que tenía
o que tiene Lázaro Báez, recordemos que fue Oscar Parrilli, ahora a cargo de la Secretaría de Inteligencia, pero entonces secretario general de la Presidencia, el que salió con un comunicado con bastantes problemas de redacción, pero muy contundente en lo político, a desmentir absolutamente y a descalificar a los medios de comunicación que estaban informando y a los dirigentes políticos que estaban denunciando. Esa fue la primera vez. Ahí ya se dijo, esto es raro, esto no había ocurrido antes, sin duda tiene que ver con que las balas están picando cerca. Y ahora ha sido directamente la presidenta la que a través de Twitter recomendó una nota escrita en Telam, esto también es importante destacarlo, de Andrés el Cuervo Larroque, este dirigente tan prometedor dentro del kirchnerismo, también con algunas... El jefe de la Cámpora, sí, digamos. el jefe de la Cámpora. El jefe operativo, porque el jefe máximo es Máximo. Escribió una columna, una especie de editorial, también bastante peleado con la gramática, pero muy contundente en lo político, donde decía que en realidad el objetivo del diario Clarín era destruir a Máximo Kirchner porque era un líder sensible, un líder que había hablado ante 40.000 personas, un hombre que podía poner en riesgo los intereses de las corporaciones, las multinacionales, los buitres y todo, y la mar en coche. Vamos a ir entonces a lo concreto para ver que no es tan así como dice Andrés el Cuervo Larroque. En la causa de Otesur, Máximo está muy complicado. Vos lo decías en la columna, hay muchas posibilidades de que sea llamado indagatorio por el juez Claudio Bonadío, que está avanzando con una celeridad impresionante en esta causa. Ya solicitó a la AFIP todo lo que tiene que ver con la reconstrucción patrimonial, no solamente de Máximo Kirchner, sino también de Cristina Fernández, por supuesto, y su hija Florencia, porque esto hay que repetirlo una vez más hasta el cansancio, y es que por primera vez aquí no hay intermediarios, no hay testaferros, no hay amigos, no hay primos, es directamente la empresa de la presidenta y de sus hijos. Por eso es que el juez Claudio Bonadío está pidiendo, ya pidió, una radiografía patrimonial, así se llama, radiografía patrimonial de Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Florencia Kirchner. Nosotros hicimos la semana pasada una columna que se llamaba Otesur, un negocio familiar. Sí. Han quedado clarísimos los vínculos, ha quedado clarísimo cómo el enriquecimiento del matrimonio Kirchner se explica básicamente gracias al negocio hotelero, básicamente gracias a las 1.100 habitaciones vacías que Lázaro le alquilaba pero que nadie ocupaba, básicamente gracias al convenio que los hoteles de los Kirchner tienen con aerolíneas argentinas para que tripulantes paren justamente en los hoteles del gobierno. Así que hay muchísima información en la causa de Otesur y esto va a seguir trayendo obviamente muchísimas novedades, como la que contó el diario Clarín, que fue la que despertó la bronca de Cristina, de que Máximo tiene un rol muy activo. Máximo, y acá es, después seguramente vamos a hablar largo con Margarita sobre este tema, Máximo está administrando la sucesión de los bienes de Néstor Kirchner. ¿Cómo puede ser eso? Hay varios interrogantes que se abren a partir de eso. El primero es, ¿por qué Cristina dijo hace varios años ya y colocó algunos bienes como heredados? ¿Por qué? Es extraño, si la sucesión no terminó, no pueden ser heredados. Eso es lo que se ve a simple vista. Ahora un abogado experto en lo que tiene que ver con herencias también alertó y dijo, momento, esos bienes no son heredados, son bienes gananciales. No se coloca como herencia si eran compartidos esos bienes. Eso está mal puesto, es un error grave. Decía Mauricio de Alessandro, por ejemplo, que cualquier estudiante de Derecho se da cuenta apenas lo mira. Y lo otro es, ¿por qué está tardando tanto la sucesión de Néstor Kirchner? ¿Por qué 4 años está tardando una sucesión que se supone que es de una persona que tiene pocos herederos y que además sus bienes deberían ser públicos y transparentes? Esos son algunos de los interrogantes que se vienen planteando. Y con respecto a lo que pasó hoy, es otra cosa que preocupa muchísimo al gobierno. Recordemos que el oficialismo había puesto su mejor arma dentro del Poder Judicial, que hoy son el tándem Alejandra Gil Carbó y Carlos Gonella, a tratar de desactivar la investigación de Sebastián Casanelo, a tratar de desactivar la investigación de la ruta del dinero K. Ya desde el comienzo, cuando el fiscal Marijuán había querido imputar a Lázaro Báez, fue el propio Gonella, y por esto está procesado, el que lo quitó, lo borró, y además dejó evidencia por correo electrónico de lo que había hecho. Marijuán quiso imputar a Báez, Carlos Gonella lo quitó, lo borró con liquid paper más o menos, y ahora la investigación quedaba en manos de Casanelo, que hizo lo que le pedía el gobierno. No investigó a Lázaro Báez, no se metió con la ruta del dinero y solamente procesó a los eslabones más pequeños de la cadena. A Leonardo Fariña, a Federico Eláscar,
a Carlos Molinari, un oscuro empresario que supo ir candidato a vicegobernador de Mario Villa en la provincia de Buenos Aires, que le pagaba el sueldo, era el supuesto jefe de Fariña, a Roberto Jerusalimsky, el que compró los famosos campos en Mendoza. Claro. Ahora, la única explicación que encontraba el juez Casanelo para semejante operación de lavado era que era plata de Juan Suris. Claro. El pequeño narcotraficante Juan Suris, novio de Mónica Farro, que se encuentra en prisión en el lugar de Fariña. La Cámara Federal le pegó un reto pocas veces visto en la justicia federal. Pocas veces en Comodoro Pi se han visto palabras tan contundentes. Le dijo que la investigación estaba desarticulada, Claro. que había crecido de manera simétrica, Claro. que había investigado demasiado una punta y muy poco la otra. Fragmentariamente, claro. Dice que requiere este caso, dicen los superiores de Casanelo, una investigación integral y completa. Realmente es un reto muy contundente que le deja poco margen a Sebastián Casanelo. A los 15-20 minutos, muy rápido, Guillermo Marijuán vuelve sobre su acción original. Claro. Él consideró desde el principio que había que investigar a Lázaro Báez y ahora encontró esta ventana y colocó el llamado a indagatoria. Tiene poca ventana el juez Sebastián Casanelo para no enviarlo a indagatoria, porque Claro. le ha pedido específicamente, la Cámara, le ha pedido específicamente que se concentre en la ruta de dinero, Claro. que explique cómo esos 55 millones de euros, que no solamente dijeron ante las cámaras el Ascar y Fariña, sino que después se corroboraba con la documentación, bueno, que expliquen de dónde salieron, porque a la propia Cámara Federal no le convence que hayan salido del menudeo al cual se encargaba Juan Suris. Claro, claro. Lo último, Marijuán está muy convencido de que este es el primer paso en una causa que va a traer muchas más complicaciones para Lázaro Báez, incluso también, y este es el gran miedo de Lázaro y lo que comparten con Cristina, a su hijo Martín Báez. Cristina se preocupa por Máximo, Lázaro se preocupa por Martín. ¿Por qué? Porque no se preocuparon antes. Porque cuando hubo que firmar, mandaron a firmar a los hijos. Y ahora los dos hijos están muy comprometidos, tanto Máximo como Martín. Esta imputación de ahora, este llamado de indagatoria que pide Marijuán, es por el campo en Mendoza, en Tupungato. Sí. Una maniobra escandalosa. Pagó, como decías vos, 5 millones de dólares en efectivo. Físicos. Y después lo vendieron por 1.800.000, 64% menos. Nadie sabe cómo ni por qué empresarios tan exitosos hicieron un negocio tan, pero tan errado. Algunos creen que es porque querían lavar dinero. Uno de los que los cree es el fiscal Guillermo Marijuán, que le quiere preguntar por eso. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, Margarita, a propósito de todo esto que hemos planteado aquí, ¿cuáles son tus primeras reflexiones? Vos sos abogada, has hecho la denuncia. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que te llevó a meterte tan de lleno en este tema? ¿Por qué consideraste que este era un tema clave? Como finalmente, creo que hoy o ayer dijiste, pateé un hormiguero o una cosa de ese tipo. ¿Cómo fue Casi eso? sin darme cuenta. Casi sin darte cuenta. Siento a esta altura que es haber pisado un hormiguero, sobre todo cuando uno ve que salen con tanta desesperación y con tanta torpeza porque terminan haciendo cualquier cosa en esa salida. Claro. La descripción que ha hecho Diego es más que completa y correcta. Agregaría, por ejemplo, algo que nosotros hemos pedido en el día de hoy. Yo hice una ampliación de la denuncia original ante el juez Bonadío para que en esta construcción de la radiografía patrimonial, digamos, de la que hablaba Diego, que está pidiendo el juez Bonadío cuando pide Cristina, Máximo y Florencia, también se agregue Néstor Kirchner. Justamente por el dato que aporta Diego, y es lo que nosotros incorporamos hoy en la causa de Bonadío, que son los elementos que nosotros hemos recogido de la AFIP, primero que nada, que es la sucesión de Néstor Kirchner con un quit en vigencia. Una cosa muy extraña. Está hoy tributando impuestos a las ganancias la sucesión de Néstor Carlos Kirchner. Una cosa muy rara. Una sucesión iniciada en el año 2010, tal cual decía Diego, sin ninguna razón para que se haya prolongado tanto en el tiempo. Y esto además está vinculado con el comunicado que sacó ayer Otesur, donde ese mismo comunicado dice que Máximo Kirchner es el administrador de la sucesión. Claro, claro. Y que en esa condición él participa de las asambleas de Otesur. Entonces aparece naturalmente esta conjetura, digamos, que nosotros le presentamos hoy al juez Bonadío, cómo es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2011 dice haber recibido por herencia el traspaso de los bienes de la sucesión y al 2013 todavía la sucesión está con un quit vigente pagando impuestos. Entonces nosotros estamos pidiendo
pidiendo que Bonadío solicite la remisión del juicio de la sucesión que está en Río Gallegos, de todas las declaraciones juradas de Néstor Kirchner y obviamente toda la documentación o el expediente que corresponde a la AFIP, a nombre de Néstor Kirchner y a nombre de la sucesión de Néstor Kirchner. La otra cuestión tiene que ver con Lázaro Báez, obviamente, y esto es una convicción que muchos tenemos. Lázaro Báez se ha discutido mucho si era, sobre todo por las declaraciones de Echegaray, el socio de la presidenta o no. No hay ninguna duda que tienen una sociedad comercial porque tienen negocios en comunes. Claro. También muchos creemos que Lázaro Báez es claramente un prestanombre, que ha hecho negocios propios y ha tenido un enriquecimiento propio, pero que en gran medida oculta, tapa los negocios que ha hecho primero Néstor Kirchner y después Cristina y o Máximo. Esto también está relacionado con el juicio de Nevada, obviamente, en esto donde la Nata ha conseguido el derecho a la información concedido por la Justicia Federal de los Estados Unidos y que nos va a permitir acceder a una información que creo hoy es lo que más pone tensión en la Casa Rosada, que es la posibilidad de que Máximo Kirchner aparezca dentro de la información sobre esas cuentas. Eso es lo que a mi juicio podría explicar, además, la no inscripción o finalización del juicio sucesorio, la posibilidad de que dentro del juicio sucesorio existieran esas cuentas en el exterior. Eso es lo que podría estar complicando la situación. No hay ninguna duda que la presidenta termina su año con muy malas noticias, ¿no? Y yo creo que un poco esta torpeza, esta desesperación con la que salen, es por primera vez han sentido que la justicia les golpea la puerta. Antes tocaban de cerca, pero la cosa quedaba. Era Vudú, era Lázaro, era Cristóbal López, eran otros, no tocaba la puerta de la presidenta. Hoy la justicia está golpeando la puerta de la presidenta y obviamente que esto genera un estado de tensión muy grande. Esto tiene que ver sin ninguna duda con el debilitamiento que el propio gobierno tiene por el final de su mandato, la falta de o la dificultad para mostrar resultados económicos. Estamos en un fin de año, la verdad, donde la caída de todos los indicadores económicos y obviamente sociales también debe ser una preocupación del gobierno porque tantas veces se ha dicho que la corrupción muchas veces se disimula cuando hay resultados económicos que exhibir y la verdad es que llegamos a un fin de año con más complicaciones que no beneficios para mostrar, ¿no? Claro. Me llamó la atención el dato del quid vigente, ¿no? Y este quid que toma, que sigue apareciendo y pagando y tributando a pesar de la muerte, del fallecimiento justamente del contribuyente. Esto es una enorme no solo de la muerte, sino de lo que ella incluye en su declaración jurada, ¿no? ¿Esto es simplemente una desprolijidad más, una brutalidad a la hora de armar los papeles o de ir adelante con los trámites? ¿O hay alguna hipótesis delictiva detrás de esta situación? No hay ninguna duda, por lo menos eso es lo que a mí me genera cuando uno encuentra irregularidades o torpezas tan manifiestas. Respecto de Otesur, el tema es así. Cuando nosotros denunciamos las irregularidades, muchos decían, bueno, pero esto es una irregularidad administrativa. Por supuesto que sí. El problema es que cuando hay una sociedad que se maneja de manera tan irregular o una sucesión sin terminar, donde la presidenta dice me traspasaron y en realidad no le traspasaron, necesariamente esas cuestiones generan presunciones en contra, porque lo que uno tiene que ir a mirar es qué es lo que hay por detrás. Y acá me parece que está la gran cuestión, por lo menos en la causa de Bonadío. Cuando uno se encuentra con una sociedad, nada menos que de la presidenta, pero en cualquier caso, que no presenta balances, que no sabemos cuál es el directorio, cuál es la composición accionaria, por lo tanto no se sabe cuáles son sus créditos, sus deudas, uno no sabe que además fue ese el lado por el que nosotros entramos, si esos 9.300.000 que la presidenta declara que vale su paquete accionario, si eso es el 1% o el 100% de la sociedad y quiénes son los otros accionistas, y que encima tiene un domicilio trucho, un domicilio falso, eso genera una presunción en contra. ¿Cuál es la presunción? De que algo se esconde por detrás. El elemento, además, central en las investigaciones de Casanelo, de Marijuán, obviamente, de una cantidad de causas judiciales, es la siguiente. Lázaro Báez es el empresario más beneficiado con la obra pública. Pocos casos hay donde la corrupción o la devolución de favores o como uno le llame aparezca tan clara. Tan contundente. La presidenta es la que le ha concedido a este hombre el beneficio de una cantidad de obras millonarias durante todos estos años y este señor es el que le devuelve a través solamente
pensando en la contratación de los hoteles, en los que les paga por adelantado, por ejemplo, sin saber si se van a utilizar o no, ahí hay una devolución de favores. El otro elemento a tener en cuenta es que este señor, el empresario más beneficiado por la obra pública, está investigado por lavado de dinero en la Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza. Investigado el socio de la presidenta de la Nación. El lavado de dinero es un delito autónomo, pero que siempre necesita de un delito precedente, claro, que genera el dinero sucio que después se lava. Ese delito precedente es la corrupción. Hay necesidad de ocultar esto. Hay un libro de un periodista, de Juan Gasparini, que Gasparini explica, yo lo conversé con él cuando estuve en Ginebra, algo que es bastante razonable, digamos, en el desarrollo que él hace. Néstor Kirchner había generado tanto dinero como consecuencia del enriquecimiento producto de la devolución de los favores por las obras públicas, entre otras cosas, que lavar todo ese dinero le generaba muchísimos costos. Claro. Y si había una característica de Néstor Kirchner era la avaricia, la necesidad de contar la platita y acariciarla y que se le fuera la menos posible. Y entonces ahí, dice Gasparini, es cuando Néstor Kirchner empieza a pensar que no era un buen negocio pagarle a los lavadores porque era mucho el porcentaje que había que dejar. ¿Ah, sí? Entonces empieza a armar con Lázaro Báez una empresa propia de lavado. Claro. Así es como crean todas esas sociedades, las de Nevada, Seychelles, Panamá. Todo esto, que es lo que muestra la ruta del dinero, no es otra cosa que la operatoria de lavado propia. Eso se entrelaza con otra noticia estos últimos días, que es una investigación que también envuelve a Báez, que es la de las facturas truchas. Entonces, hay, digamos, varias formas de lavado de dinero, pero insisto, el lavado de dinero es un delito que necesariamente se conecta con el delito precedente, que es la corrupción. Y no es tan difícil de pensar en esa devolución de favores, ¿no es cierto? Claro. Mira, dos cosas. Primero, pese a que conozco bastante del tema, cada vez no termino de asombrarme, aparecen cosas del nivel de bulimia de poder y de bulimia económica, no termino de asombrarme. He hablado y he hecho públicamente declaraciones, alguien que acompañó a Néstor Kirchner durante 8 años, que es el ex vicegobernador Eduardo Arnold. Él directamente sostiene que Lázaro no es testaferro ni presta nombre, que es directamente un empleado. Pero yo me hago una pregunta inquietante, Margarita. Con el nivel de respeto y de defensa de la democracia que sabemos que vos tenés, del nivel de defensa de la República, ¿no es inquietante una situación semejante que involucre la investidura presidencial? ¿No genera a mí me genera una situación de angustia institucional? Sí. Estamos hablando de la presidenta de la Nación con semejantes niveles de pruebas y de cosas que han aparecido, y muchas de ellas que tal vez ella ha conocido en los últimos tiempos, a lo mejor en cuanto al detalle, no digo que ignorara la operación en general. No ignoraba nada. A mí me resulta inquietante desde lo institucional. Sí. A ver, la verdad es que a mí me generó mucha inquietud, preocupación, angustia, tendría, digamos, muchas formas de calificar el sentimiento, el episodio vudú, la verdad. Claro. Tener un vicepresidente de la Nación, que es el hombre que sale por el mundo a representarnos, procesado por el delito de corrupción, descripto por el juez que dicta ese fallo. Claro, sí, no un periodista, un juez. Exactamente. Un vicepresidente procesado por falsificar documentos para no pagarle a su exmujer la mitad ganancial de un auto, la verdad. Eso nos pinta como país. Eso nos pinta, porque no solamente pinta el gobierno. Recordemos además que vudú llega a ese lugar como la decisión ultrapersonalísima de la presidenta. Eso es posterior al episodio de elucubración del apoderamiento de la máquina de los billetes, de hacer el dinero. Sí, sí. Algo que se va gestando con Néstor Kirchner antes de su fallecimiento, en realidad. A mí ese episodio ya me parecía que era, digamos, tan doloroso en términos de república y de democracia, que sinceramente, más allá de que yo tenía la convicción que atrás de vudú obviamente estaba Néstor Kirchner, ya me parecía que eso era mucho. Era insuperable, parecía insuperable. Sin embargo, lo que agrego a esta reflexión es que a mí hay algo que no deja de llamarme la atención, y lo digo además también siempre como apelación a la sociedad. Por eso digo, estas cosas nos pintan a nosotros como sociedad, sobre todo, la cantidad de gente que tantas
tantas veces se moviliza para ver que metan preso y no larguen a un pibe de 14 años que drogado cometió un delito, y esa misma sociedad tiene niveles de tolerancia respecto de esos delitos muy altas. Entonces yo en algún punto tenemos que empezar a reflexionar, porque se habla tantas veces de la inseguridad. Acá no se va a resolver el tema de la inseguridad si no terminamos con la corrupción. Y hay otra cuestión que hay que entender también cuando se habla de la corrupción. Yo suelo hacer esta corrección en muchos debates cuando se habla, hay una corrupción estructural dentro del Estado. No, miren, ahí tenemos un doble problema. Uno es que la generalización termina siendo no injusta con el que no lo es. Eso sería lo menos preocupante. Es injusta porque exculpa a los verdaderos responsables y beneficiarios de la corrupción. Todos, no es culpable nadie. Exactamente. Y lo otro es que cuando se habla de la corrupción como parte estructural del Estado, se termina hablando del empleado estatal. Y la verdad, uno tiene que ir con nombre y apellido, porque los responsables de estos niveles de corrupción no son los empleados públicos, son los funcionarios del gobierno. Y estamos hablando de niveles altísimos. Ahora, ¿cuánta es nuestra capacidad de tolerancia? ¿Cuáles son nuestros límites como sociedad? ¿Estamos dispuestos a seguir tolerando lo que le llaman el delito de guante blanco? Acá no hay que olvidarse que la corrupción de esta gente se ha llevado vidas humanas. Yo lo veo ahora, Randazzo que se pasea en los trenes nuevos, la verdad. Ahora, sinceramente, fueron los trenes más caros que la Argentina haya tenido que pagar, con más de 50 vidas en realidad. Entonces, ¿cuándo vamos a reaccionar como sociedad frente al costo humano y social que tiene la corrupción? No es simplemente una cuestión de la academia. Eso, yo decía en estos días, nosotros hicimos un reconocimiento a personas y instituciones que han trabajado mucho para darle centralidad en la agenda al tema de la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, y me parece que eso es lo que uno tiene que sensibilizar. La lucha contra la corrupción no puede ser una discusión de la academia o de la oposición. Claro. Debe ser un compromiso de la sociedad, ¿no? Me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. La verdad que yo no he generado mi trabajo periodístico con fuentes judiciales, no soy un hombre que frecuenta los tribunales, conozco a pocos jueces y fiscales. Diego ha sido más quien ha trabajado con jueces y fiscales, pero sí tengo información de que los jueces, más allá de que van sobre terreno firme, han sentido la humillación de un gobierno que los ha intentado someter permanentemente y que hay una cuota, digamos, de, la palabra venganza suena demasiado fuerte, pero de cobrarse algunas facturas de tanta humillación que le ha sometido el gobierno. ¿Sentís que eso está pasando también? Siento que esto es así y quiero hacer esta aclaración. Nunca tampoco he sido ni una asidua visitante de los tribunales, claro, ni una denunciadora consuetudinaria. No, claro. No lo he hecho, y solamente lo he hecho cuando he llegado a estos niveles de indignación, claro, y de convicción respecto de que era necesario como funcionaria presentarme en la justicia a hacerlo. Hice una denuncia contra Vudú, hice la denuncia digamos, por el tema de Otesur, tengo denunciada a la procuradora Gil Carbó por el tema de la designación de los fiscales, pero la verdad no lo he hecho siempre. No conozco a los jueces ni a los fiscales, verdad. Claro. Excepcionalmente alguno que ha venido al Congreso cuando se lo ha convocado para hablar. No lo he hecho. Ahora, me da la impresión también que la justicia, obviamente que se ha sentido tan agredida, que además las agresiones, los intentos de injerencia han sido reales, concretos, todo lo que ha sido el año pasado, y además uno lo ve ahora. Y esto también me parece que debe ponerse en relación a algo que estaba en el editorial, que es el tema de la CIDE. No es una cuestión menor lo que ha ocurrido en la CIDE, muestra el debilitamiento de un gobierno que ya no cree ni en los propios, ¿no? Tener que mover a Icazuriaga de ese lugar, una persona del riñón de la máxima intimidad, de Néstor y de Cristina, la verdad, tiene una desconfianza muy grande. Y eso es porque ellos creían que la CIDE, que no sirvió nunca para nada, porque vaya de paso que durante todo este tiempo, ahora dicen que tienen malos sueldos, que es cierto, tecnología vetusta, ¿a dónde se fue a parar el presupuesto y los aumentos que año tras año recibió la CIDE? Ahora, nunca sirvieron para nada. El tema es que ellos creen que no les sirve ahora porque no les sirvieron para poner el freno vía carpetazos o vía la estrategia que fuera para frenar las acciones judiciales. Y esa es la reacción que tiene la presidenta. Y este es un tema muy peligroso porque ellos tienen la convicción de que los servicios de inteligencia tienen que servir para perseguir, para carpetear, para frenar. Claro. Entonces, el problema además es esa concepción que tienen de ejercicio del poder, ¿no?
Margarita, ha sido realmente muy amable, muchas gracias por venir y bueno, que tengas feliz Navidad, que tengas un año realmente maravilloso y creo que es muy valorable toda la tarea que estás haciendo en los últimos tiempos, así que bienvenida sea. Bueno, muchas gracias, igual para ustedes, muchas felicidades. Muchísimas gracias. No se vaya, vamos a conversar con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, vamos a indagar qué está pasando allí con nuestros jóvenes, qué está pasando allí con la población, con el tema de todo lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, de droga, con las prevenciones que se están haciendo, con el operativo Sol, con la alimentación, tantas cosas en el distrito más importante de la Argentina y después Julio Bárbaro. Con él vamos a conversar algunos de los temas políticos más picantes de este fin de año, de este 2014 y cómo viene el 2015 hasta desde el punto de vista electoral. No se vaya, le doy mi palabra. Bueno, les prometido, vamos a hablar de gestión, vamos a hablar de qué está pasando en la provincia de Buenos Aires con nada menos que el ministro Colia, que es el ministro de Salud. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Cuál es la principal, cree usted, logro de la gestión, digamos, en todo este tiempo? Obviamente que ha tenido virtudes y situaciones que todavía hay que resolver, pero de las cosas en las que se siente satisfecho íntimamente por haber avanzado, ¿cuáles son? Y en principio haber avanzado sobre la reducción de la mortalidad infantil, porque claro, en definitiva es un indicador que expresa claramente el bienestar de la población, no solamente en lo sanitario, sino en lo económico, en el desarrollo social, y realmente fueron políticas que desde haber avanzado en la cantidad de vacunas que se ha incorporado en el calendario nacional, que había 6 en el 2013 y hoy tenemos 19, de tener al medicamento como un bien social, que hoy tenemos 15 millones de argentinos que reciben el medicamento esencial en forma gratuita, de haber avanzado en la incorporación de recursos humanos en nuestros hospitales. Realmente era algo impensado, algo inédito. La provincia de Buenos Aires tenía 30.000 trabajadores en el sector de la salud pública, hoy tienen 52.000. 52.000. La gestión de Daniel Scioli se avanzaron en la incorporación de 22.000 trabajadores. Y eso, sin ningún lugar a dudas, es el recurso más valioso que tiene el sistema público de salud. Y no solamente eso, también trabajamos en la capacitación. Tenemos un programa de enfermería que lo denominamos Eva Perón en honor al que llevó adelante Ramón Carrillo con claro, la Fundación Eva Perón, que en aquel momento se habían formado 1.000 enfermeras. Hoy ya tenemos formadas en estos años de gestión 5.000 enfermeras. Así que eso tiene un alto impacto en todo lo que significa el recurso humano y obviamente en la atención y en la prevención de la salud. Realmente uno analiza estos datos y son muy importantes porque en realidad en la agenda que hemos construido con el gobernador Scioli, fundamentalmente le apuntamos a fortalecer el recurso humano en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, y eso ha sido sin duda tal vez el avance más importante, porque también hay que decirlo, hemos terminado con el sistema precario de salud en la provincia. Hoy todos los trabajadores tienen trabajo digno, con protección social, trabajo como quiere la Organización Internacional del Trabajo y por otro lado como realmente es nuestra ideología de darle al trabajador su verdadero lugar. Así que no solamente se avanzó en la incorporación, sino que también se avanzó en la capacitación. También en programas como el Ramón Carrillo, que terminamos con la formación empírica de muchos técnicos. Claro. Se avanzó muchísimo en la capacitación y obviamente también en lo que hace al profesional, tanto en lo que hace en la tarea de pregrado con las universidades como la de posgrado. La provincia tiene alrededor de 4.000 residentes en plena formación en todas las especialidades, con lo cual eso habla a las claras de cómo se ha potenciado el sistema de salud en cuanto a la incorporación de trabajadores. Y también avanzamos en que cada profesional tiene que ingresar a la carrera médica por concurso, una cuestión que también estaba demorada. Esto había sido impulsado a través de una ley y realmente no funcionaba. Hoy tenemos ya 3 años consecutivos donde los trabajadores profesionales ingresan por concurso, algo que realmente es muy importante porque obviamente recupera la mística, la pertenencia y fortalece obviamente al sistema y mejora la calidad de la atención. Ministro Colia, hay mucha preocupación en la población y también digamos, en los estamentos de gobierno respecto de 2 temas que afectan fuertemente a la juventud, aunque en toda la sociedad. Estoy hablando de las drogas y del alcohol.
en dos niveles sociales, diría yo. Hay un efecto fuerte con el tema de la marihuana y el paco, lo dicen los propios curas villeros, y también hay un consumo de alcohol y de droga en los sectores medios y sectores altos que a veces tienen mayores niveles de irresponsabilidad que las propias personas excluidas. ¿De qué manera han trabajado ese tema en general y respecto del verano que se viene y de las vacaciones que se suelen potenciar esos problemas? El gobernador Scioli impulsó una ley que tiene que ver con el control de la nocturnidad, tratando de que la juventud no entienda que la diversión es sinónimo de abuso del consumo de alcohol. Claro. Y la verdad que lo estamos trabajando y bastante bien. Hemos reducido las consultas en las guardias de nuestros hospitales un 80% de los comas alcohólicos. Y 80% menos de coma alcohólico. En nuestros hospitales. Fue un flagelo, en un momento fue un flagelo realmente, ¿no? Sí, bueno, la aplicación de esta ley cambió sustancialmente la consulta y obviamente todo lo que significa en función de esta consulta. Accidentes viales, claro, riñas callejeras, lesiones de distinto tipo a nivel físico. El alcohol produce más de 200 enfermedades, hay que tenerlo muy presente. Y la verdad que venimos trabajando con una idea de incorporar las distintas áreas del gobierno en lo que hace, obviamente, a ilustrar a nuestros jóvenes de lo que significa el consumo de alcohol, y también con los padres, porque hay que entender claramente que los padres también tienen algún grado de responsabilidad. Nosotros tenemos una encuesta de alrededor de 14.000 encuestados en el colegio secundario entre los 16, 17 años, donde el 90% consume alcohol en las previas en las casas. En las casas, fundamentalmente cerveza y fernet. Y también de esa encuesta se desprende que el 14% tiene naturalizado el alcohol porque lo consume con los padres. Claro. Así que es una cuestión importante a tener en cuenta, más allá de todas las cosas que avanzamos en cuanto al control de la nocturnidad con los empresarios de la noche, en los límites de horario de ingreso, en el límite de horario del cierre de barras, en los controles vehiculares, en todo el trabajo que hacemos con el sistema educativo de la provincia. Usted sabe que la provincia de Buenos Aires tiene 4,5 millones de alumnos. Todo lo que se pueda trabajar en ese espacio es altamente positivo. De hecho, trabajamos en varias cuestiones que tienen que ver con la prevención, con la formación, en el caso de lo que hace a la ley nacional de poder educar a nuestros alumnos en cuanto a lo que hace a reanimación cardiopulmonar. Sabemos que eso tiene un impacto importante porque 1 de cada 3 paros cardiorrespiratorios se pueden resolver y pueden llegar al hospital, claro, y salvar una vida. Bueno, hay un fuerte trabajo en conjunto con el sistema educativo que nos ha dado muchos resultados. El tema del alcohol no escapa justamente a toda esta política de prevención y de trabajar con la juventud para traerla más saludable, que se aleje de la idea de que el alcohol es sinónimo de diversión, una cuestión, claro, muy compleja. Cultural. Ahora, ¿esto se va a articular, por ejemplo, en el plan operativo, en el operativo Sol para este verano? Digamos, sí, esto tiene su... El operativo Sol tiene, digamos, un objetivo que es la idea del gobernador Scioli de cuidar al turista desde que sale desde su casa hasta su lugar de vacaciones, que tenga una vacación saludable, alegre, sin ningún tipo de dificultad, y que no solamente tenga garantizada su seguridad ciudadana, sino también su seguridad sanitaria. Por eso que en las principales rutas de acceso a los lugares turísticos de la provincia, no solamente en la costa atlántica, sino también en el interior de la provincia, disponemos de un dispositivo con fuerte presencia de ambulancias y médicos emergentólogos, también si es necesario para realizar traslados aéreos, helicópteros y aviones sanitarios, y lo que es la Ruta 2, que es una ruta muy transitada. En estos días, alrededor de 40.000 vehículos por día transitaban la Ruta 2 en el día de ayer y de hoy, con lo cual imagínense la importancia que tiene esta ruta. Y en el kilómetro 157 establecimos una unidad de trauma que está dispuesta con 2 quirófanos, con una sala para atender eventos de extrema urgencia, un shock room, y también una unidad de cuidados intensivos para compensar a los pacientes, salvarle la vida y luego derivarlos. Y además ubicado ahí como en forma intermedia, casi en forma intermedia. Entre toda la ruta tiene articulado un sistema que permite, tanto a través de esta unidad de pronta atención, como desde Chacomús, Dolores, bueno, Vidal, todo lo que hace a la ruta en su conjunto, tiene articulado un sistema que garantiza que el sistema de emergencias sanitarias puede darle respuesta. Y no solamente eso, en la costa atlántica,
desde Monte Hermoso hasta el Partido de la Costa, tenemos 13 hospitales móviles que atienden distintas cuestiones que hacen a la clínica, a la pediatría, a la odontología. También nos ocupamos de algo que es muy significativo para los turistas, ¿no? Todo lo que es la prevención. Hay una predisposición más importante, digamos, del turista para aceptar cierto tipo de recomendaciones. Por eso que tenemos carpas sanitarias, claro, sombrillas, y realizamos una serie de controles tanto de presión arterial, de glucemia, una consejería en función de la situación que se genera. Así que bueno, hemos tenido muy buenos resultados y la verdad que esto lo venimos haciendo desde que inició la gestión de Daniel Scioli. Le hago una pregunta política. ¿Usted en qué momento se incorpora al peronismo, digamos? ¿Usted es neurólogo y además médico sanitarista? Yo soy neurocirujano. Neurocirujano. Y a los 37, 38 años me incorporé a administrar un hospital durante 13 años y me formé obviamente en una universidad en cuanto a la formación académica, realizando distintos tipos de maestrías, y eso me permitió tener el conocimiento adecuado, más la experiencia y la trayectoria para poder conducir un hospital y después haber pasado prácticamente por todos los sectores que tienen que ver con la vida sanitaria, desde ser practicante hasta ser médico de planta, director asociado, jefe de guardia. He pasado por todos los lugares en el marco de la provincia de Buenos Aires, siempre en el hospital público. Y con respecto a mi adhesión a la política... Sí, digamos, usted se definiría como sciolista, se definiría como peronista, no, como cristinista, digamos, ¿cómo se calificaría políticamente? Scioli se define como peronista. Yo soy peronista de muy joven, de los 16, 17 años, de lo que significó aquella década del 70, donde pudo volver nuestro líder a partir del año 73, y todo lo que se inició en aquel momento, que yo tuve desde aquel momento una fuerte adhesión a la política. Al peronismo. Recién hablábamos de los mayores logros. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? ¿Cuáles son las deudas que usted siente que la provincia todavía tiene con la población? Y entiendo que tenemos que terminar con la fragmentación y la atomización de la salud en la provincia, obviamente a nivel nacional, de poder potenciar todos los recursos, porque en realidad cuando uno analiza la inversión del PBI o todo lo que hace a los presupuestos es una inversión absolutamente aceptable en cuanto al punto de vista de la administración de la salud en cualquier lugar del mundo. Y la verdad que nosotros tenemos la idea de impulsar una ley provincial de salud fundamentalmente para cambiar el paradigma de atender la enfermedad por atender la salud. Y la salud no solamente la hospitalización, la medicalización, sino también tiene que ver con generar condiciones de bienestar para la comunidad. Fundamentalmente, bueno, eso ya lo decía Ramón Carrillo, ¿no? La salud como un componente más del bienestar del individuo, la educación, el trabajo, la vivienda, bueno, todo lo que se viene haciendo con estas políticas y determinantes de la salud, como han crecido tanto en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el agua segura, con la cloaca, con el medio ambiente, con el alimento, cuestiones que son indispensables para pensar que el paciente no se enferme y no tenga que concurrir a un hospital. Me queda una última pregunta. Respecto de la ley de genéricos, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿De qué manera ha impactado? ¿Cómo se lleva adelante? Bueno, quisimos hacer un aporte al precio cuidado, sin lugar a dudas, por indicación del gobernador y en función de todas las políticas que llevamos adelante. La ley de genéricos en la provincia de Buenos Aires realmente se adelantó a la ley de genéricos impulsada por el gobierno nacional. Claro. En el 2003. Esa ley viene de la época de Cafiero, después fue sancionada con posterioridad. También tenía el mismo ministro, creo que era Ginés González García con Cafiero y el Nacional. Ginés González García. Hace muy poquito tiempo, con la presencia de 18 entidades expresadas en el Colegio Superior de Médicos, en el Colegio de Farmacia, Sociedades Científicas, el IOMA, la Defensoría del Pueblo, reimpulsamos esta ley con la presencia de Ginés, al cual también le homenajeamos por esta claridad en cuanto a lo que significa el medicamento como un bien social. Y la verdad que si uno pudiera concretar esta idea de reimpulsar la compra por genérico, se podría ahorrar hasta un 200% en la compra del medicamento, con todo lo que significa en el medicamento como bien social. Ministro Colla, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Que ande muy bien. Enseguidita nomás vamos a estar con Julio Bárbaro,
un dirigente peronista me había notado algo de lo que yo percibo cuando lo traigo al programa y al otro día me mandan mensajitos la gente. Digo, debe ser el peronista menos querido por el kirchnerismo, pero más querido por los no peronistas. Enseguida vamos a hablar de todos estos temas, un poco de la historia, pero mucho de lo que está pasando en este momento con el peronismo y también con una de las personas que tanto admira, que es el Papa Francisco. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad siempre interesante de escuchar las reflexiones de Julio Bárbaro. Yo lo definía tal vez arbitrariamente, pero es la primera pregunta que le quiero hacer. Yo noto que cuando viene el programa, en general la respuesta al otro día es los kirchneristas vuelan de bronca, los mensajitos, las críticas, las injurias, pero un gran sector de la opinión pública que no es históricamente peronista dice: Julio Bárbaro es un peronista democrático, lo escucho, lo valoro. ¿Siente eso mismo, Julio, usted, que el kirchnerismo no lo quieren y que el resto de la sociedad ha crecido su valoración? El Perón que vuelve es el que plantea la alianza de clase. Claro. Ellos recuperan los que Perón expulsa de la plaza, que son los muchachos de la lucha de clase. Claro. Y ahí vienen un montón de personajes, desde Barcesá, Diana Conti, Heller, claro, tipos que eran del PC. Yo no soy macartista, pero digo, ¿qué hace el gobierno? El gobierno convoca a los obedientes. El PC se digirió a Stalin. ¿Te imaginas que Cristina, digo, me parece que... Un pastre light al lado de... Ahora, hoy escuchaba el reportaje a Víctor Ramos. En la radio, a Víctor Ramos, sí. Y es clarito esto, ¿no? Ellos toman al disidente como, digamos, un delincuente. Un enemigo a humillar, un enemigo, claro. Y al delincuente, vudú, como un amigo, un cómplice. Qué una buena alegoría, ¿eh? Pero es que es clarito. Es decir, pensar distinto es el delito. Claro. El delito de robar no es delito, porque es complicidad. Pero es casi... Digo, cuando uno se pregunta, ¿qué es lo esencial al kirchnerismo? ¿La revolución que tira algunos que hacen negocio o los negocios que tira algunos que dicen que iban a hacer la revolución? Claro, claro. Yo digo, esto es Cristóbal López y Lázaro Báez defendido por Carta Abierta y Página 12. Claro. Pero lo esencial es el juego y la obra pública, más todo el resto. La concepción. Yo escribí un libro con dos amigos ahora, donde entrevistamos a gente de Santa Cruz. Y toda la historia de Néstor. Esto es como Zaffaroni. ¿Dio un habeas corpus? Nunca. Y ahora me da una clase de dignidad. Digo, flaco, pará. Además, redactor del Código Militar. No entonces, solamente que no hizo nada positivo. Y después viene este señor Recalde y dice, vamos a buscar a ver qué empresario tuvo con la dictadura. Y uno lo mira y dice, pará. Si querés primero buscar el kirchnerismo, vas a agarrar una pila y después hablemos. Entonces, un Zaffaroni o un Néstor Kirchner, o una Cristina, que en la dictadura, nada. Y después, cuando fueron gobernadores, tampoco. Hoy levanta el dedo y usan los derechos humanos de una manera que en esto Bonazo lo planteó muy bien y es una persona... Bonazo fue parte del gobierno. Bonazo plantea claramente que han degradado los derechos humanos, porque eran propiedad de los argentinos y ahora son propiedad del partido gobernante. Claro, los han sectorizado, Ahora, Alfredo, el tema de fondo está en que ellos, como gobierno, Cristina, yo la escucho. Digo, me pasa una cosa, escucho al Papa y me parece que deslumbra el mundo. A veces lo escucho a Pepe Mujica y me deslumbra realmente. Y la escucho a Cristina y me digo, ¿qué aplauden? ¿Qué es lo que le aplauden? Yo no sé si estoy equivocado, no le veo coherencia. Ese modelo que me venden es el sueño de quedarse en el poder para siempre. Otro elemento no le veo. Las corporaciones, ¿no? Y el imperialismo. Nosotros somos, ¿qué corporación somos nosotros? Digo, pará, flaco, mirá, ahí está la tragamoneda y la obra pública. Y la corporación somos 4 giles que estamos acá diciendo, no, pará, no me tome de estúpido. Hay una concepción del poder desde el enriquecimiento de lo poderoso. Y cuando uno ve lo que han hecho ellos desde el poder, si van presos o no van presos no lo sé, pero que no nos cabe duda de cuál fue el camino y qué idea tenía Néstor Kirchner del poder.
la acumulación de dinero era una concepción esencial al poder. Gente que además, la idea del que piensa distinto, Alfredo, la idea del disidente, no existe. Es el obediente. Yo me acuerdo, ahora que hablabas del Papa, ¿no? Tuve una larga charla con Santidad. Cuando asumió Néstor, como yo era amigo de Néstor y de Bergoglio, lo conté 20 veces, traté de acercar posiciones. Y Néstor no quería. Y ahora que me pongo a escribir el libro, encuentro qué bronca le tenía la locura. Y Néstor no soportaba nada que no pudiera conducir, que no pudiera imponer. O sea, yo era amigo de él y le decía, mira, vos cuando ordenás humillás. Y la idea de, te ordeno, y esa idea del poder, ¿qué es el poder de Cristina cuando, qué sé yo, nos dice que Kicillof es un genio, dice vení chiquito? Yo te pregunto, la institución ministro queda degradada inmediatamente. Además, si todo esto que yo, y los que aplauden, yo digo, esa obediencia. Dice, porque si Carta Abierta hubiera planteado un apoyo crítico, en esto coincido, en esto no. Sí, era una posibilidad. Era una posibilidad. Ahora, que un montón de intelectuales, al que le dieron un espacio de poder. Sí, sí, por supuesto. Ahora, el espacio de poder justifica la defensa ideológica, poder secundario, porque el poder central está. Entonces, es triste porque, Alfredo, el gobierno tiene medios propios, la ley de medios, te dice la ley de medios. Compraron el Grupo DA, compraron Crónica TV, compraron Canal 9, silenciaron Canal 11, inventaron 360, inventaron 23 y siguen la firma. Y entonces, y ahora compraron FM Identidad, y ahora van a comprar El Mundo. Claro, desde el Estado tiran la publicidad y tienen la tragamoneda y compran todo. La idea era una Gil Carbó, personaje atroz, que se apropie de toda la justicia y todos los medios. Con todos los jueces y todos los medios, el saqueo era dale que va y se hacía una burocracia rusa. Y tenía a los muchachos de la Secretaría de Inteligencia que perseguían a los disidentes que veíamos en nosotros. Claro. Ese planteo, vos fíjate, ellos a veces te dicen, ganó Tabaré, ganó. Es decir, nosotros no somos ni Chile, ni Brasil, ni Uruguay, nosotros somos Venezuela. Digo, el espejo nuestro, el lugar que ocupamos. Hoy hay una nota en Nación brillante de Luis Rapaport, donde cuenta tanta guitarra con el Mercosur, describe cómo lo destruyeron. Claro. Describe en la esencia cómo lo fueron achicando y limitando. Porque claro, es como todo. Parece que el discurso es vamos a hacer la revolución, la unidad, abajo el imperialismo. Ahora cuando vos lo ves, digo, no. Y un poco, Alfredo, lo de Cuba, ¿no? Este tema, ¿cuántas vidas se llevó la revolución cubana en su expansión, en su sueño de expandirse? Yo me crié en una generación donde ir a Cuba, había un entrenamiento en Cuba y después venían. Es decir, el otro día me decía un amigo muy inteligente, Ferrer Echeverri, me decía, el único país que no rompió relaciones fue México. Entonces no tuvo guerrilla. Al no romper relaciones no se la exportaron. Mirá vos qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Ahora, Julio, creo que hay coincidencia de que la herencia, digamos, más negativa que van a dejar los Kirchner es la fractura social, digamos, una fractura social, la Nata le llama la grieta, a mí me gusta llamarle la fractura social expuesta, ese veneno que se ha instalado, ese enfrentamiento en distintos sectores. ¿Cuánto tiempo nos va a costar recomponer esa situación? ¿Y cuándo crees vos que se cerró esa fractura entre peronismo y antiperonismo? ¿La cerró el abrazo Perón-Balbín? Sí, la cierra. Y la reabre la guerrilla cuando mata a Rucci. Claro. Y yo creo que la cierra luego cuando Cafiero se sube con Alfonsín para defender a los Caras Pintadas. Yo entré abrazado a Dante Gullo a esa plaza, dirigiendo una columna. Claro. Si yo hablo a favor del Bigle por televisión, donde habla Menem, donde habla Bordón, digo, los pocos que fuimos dijimos, señores, acá está la democracia. No, claro, pero el hecho, cuando
dicen lo del... El kirchnerismo no tiene nada que ver con el peronismo. Si el peronismo hubiera sido kirchnerismo, hubiera durado 5 años. En el 60 se acababa. Claro. Porque los lugares donde se aplaude y se obedece, los lugares de alcahuete, la rebeldía y la alcahuetería, Alfredo, son dos mundos antagónicos. Claro. Y la alcahuetería en la política es... Son dos mundos antagónicos. castrense, Si Perón hubiera... Por eso, ¿por qué era famoso Cámpora? Porque era un obsecuente en un mundo en que éramos todos sublevados. Claro. Y había uno que aplaudía todo el día y bueno, y Perón no. Pero Cámpora era famoso porque era raro. Hoy, ¿te imaginás lo que sería? ¿Qué es la Cámpora? ¿Vos sabés qué piensan? No. Piensan, dame el poder, obedece y andate si dudás. El otro día leí un reportaje que le hicieron a Juan Manuelito Abal Medina en Tiempo Argentino y lo recorté para las clases, para las charlas de periodismo. Es impresionante el temor que un tipo que es, no sé si es medalla de oro, pero con un recibido universitario, el miedo que tiene a opinar, pero un matiz. La presidenta va a ser candidato, lo que decida ella. ¿Qué le parece el rol de vudú? Bueno, vamos a ver qué piensa la jefa de nuestro movimiento. Tristísimo. La ausencia de pensamiento propio, que es la base de la participación política, del aporte que uno puede hacer, una mirada distinta. La verdad que me asustó semejante nivel de, yo diría, de humillación ante un monarca, no ante un jefe político. Yo siempre digo, me hice amigo de Cristina porque admiraba su rebeldía. Claro. Me enoja mucho que ella no respete la mía. Claro. Punto. Porque esa rebeldía que tenía desde abajo, la tiene que respetar arriba. Claro. O era rebeldía porque quería que la obedezcan todos. Claro, rebeldía para que lo obedezcan a ella. Una cosa atroz. Yo los veo aplaudir a todos. Y estos chicos de Tiempo Argentino, Abal Medina, todos estos muchachos, que han hecho de la alcahuetería una ideología. ¿Qué pasa? Eso es tan decadente, Alfredo, que cuando vos tenés que obedecer, se te seca el cerebro. Si yo tengo que defender a un solo personaje, se me cierra la cabeza. Es muy triste. Es la negación de la política, Entonces termina lo del PC, que los del PC nacieron para aplaudir. Eso no hay ninguna siempre te decían, la culpa la tuvo el imperialismo. Lo mataban a Trotsky, la culpa la tuvo el imperialismo. Digo, esa decadencia que hizo que el marxismo cayera en el mundo. Porque cuando el peronismo decía ni yanqui ni marxista, teníamos toda la razón del mundo. Ahora, el hecho fundamental es, Alfredo, ¿hay ideología o solo una ambición desmedida que dice que es un modelo porque distribuye clientelarmente algún pedazo del poder? Qué interesante. Julio, usted ahora está militando políticamente con José Manuel de la Sota. Le voy a hacer 4 preguntas cortas. Y no soy cordobés. Y no es cordobés. La primera, ¿por qué sí? De la Sota, Sí. Y las 3 siguientes son ¿por qué no Macri, por qué no Massa y por qué no Scioli? Bueno, primero. Que son los 3 que están en las encuestas más rápidas, por eso le pregunté por Primero, ellos. yo siempre tuve miedo al oportunismo, es una cosa que siempre me espantó. claro. Digo, ir corriendo al que está ganando me parece una cosa horrible. Cuando fui con Menem no seguía a nadie, cuando me acerqué a Kirchner éramos 5. Después vino el Marol del alcahuete, que están de la primera hora. Siempre hay un alcahuete que estaba antes y viene por la primera hora. Segundo, De la Sota es el único peronista que puede gobernar Córdoba. Los demás no son peronistas, los Cifrá, los Alperoy, los Zamora. El feudalismo es el retroceso del peronismo a la nada, es la degradación y la destrucción. Digo siempre una cosa, Alfredo. Menem y Kirchner eran gobernadores de provincias feudales. Sí. Al primer par de años parecían que iban a ser estadistas. Después volvieron a ser feudales. Lo que fueron. Eso es de la Sota. ¿Y por qué no Macri, por qué no Massa y Bueno, por qué no Scioli? Respeto a Macri, Scioli porque yo estoy en contra del gobierno. Claro, Y Scioli un es poco su herencia. Ahora, además me divierte mucho esto de que Scioli aplaude todo el día y lo empujan, lo echan, lo corre. Digo, es como un amor no correspondido, claro, el de Scioli, ¿no? Claro. Y además parece que el gobierno va a elegir a otro, como... Digo, Scioli es del oficialismo el que más se diferencia porque en lugar de vender odio, vende afecto. Sí, Punto. sí, es así. Ahora, no genera hostilidad ni agresividad. el autoritarismo de la presidenta es tan duro que no quiere ni a los que le aplauden. Claro. Si no quiere el heredero de un autoritario siempre termina siendo su verdugo. Esto es histórico. Claro. Y lo sabe el autoritario. Como odia todo,
cuando esté obligado a elegir el que... Es decir, la memoria de lo que ellos le hicieron a Duhalde en algún lado de la conciencia vibra. Aparece. Y la última, ¿De la Sota va a jugar en algún momento cerca de Massa para una interna o están construyendo dos cosas? Yo creo que son dos cosas distintas. Para mí, a mí me interesa en De la Sota la construcción del peronismo como pensamiento. Si me gustaría que llegue al poder, sí. Lo veo lejos, también. Yo creo que a cómo está hoy, Alfredo, el debate hacia el futuro es Massa o Macri. Lo veo a Scioli retirado, el gobierno divide y la sociedad va a tener que elegir entre Massa o Macri. Yo voy a seguir peleando por De la Sota. Julio Bárbaro, ha sido un gustazo realmente. Que tenga feliz Navidad y un año maravilloso, Julio Bárbaro. Bueno, un pequeñísimo corte y después le quiero decir una cosa respecto de la Navidad, de la Nochebuena que se viene mañana. Ya venimos, le doy mi palabra. Le cuento que no soy un hombre creyente, pero soy un hombre muy respetuoso de aquellos que tienen fe religiosa y además creo que el símbolo de la Navidad como nacimiento, no solo de Jesucristo como creen aquellos que creen, sino el nacimiento como fenómeno social, la recreación de una sociedad, la recreación de una familia, la recreación, ¿por qué no?, de una persona que ha pasado por algún momento complicado, por algún momento difícil y decide por derecho propio refundarse, es uno de los acontecimientos más maravillosos. No hay nada que supere desde el punto de vista cultural, social, profundo y humano el nacimiento. Y esa es la Navidad. Esa es la Navidad, el nacimiento, lo que viene, lo nuevo, lo que todos estamos en condiciones de producir y de generar. Por lo tanto, a la hora de acercarse una fiesta de estas características, yo tenía ganas de decirle 3 o 4 cosas muy simples. Por supuesto que no voy a inventar absolutamente nada. Uno tiene esa sensación de que este país, lo conversábamos recién con nuestros invitados, de que este país necesita dirigentes honrados, que tengan las uñas cortas, que tengan la frente alta, dirigentes que den ejemplo de honradez, que den ejemplo de ética. Eso no hay ninguna duda. Estoy deseando para nuestro país una sociedad cada vez más decente que a su vez produzca dirigentes decentes. Por supuesto que toda la gente que más sufre, los sectores más excluidos, más humildes, aquellos que trabajan de sol a sol y sus ingresos no le alcanzan, aquellos que padecen el flagelo de la inseguridad, que lo viven en carne propia con el Paco, con la intervención de la droga, con el desembarco de los narcos, es algo que debemos juntarnos todos con una agenda de Estado, más allá de cuál sea la camiseta partidaria que nosotros tengamos. Hoy fíjese que estuvo en este programa Margarita Stolbizer del GEN, que tiene matriz en la Unión Cívica Radical. Estuvo el ministro Colia, que es un hombre que se formó en el peronismo, pero hoy está con Scioli. Y estuvo Julio Bárbaro, que es un hombre que se formó en la iglesia y en el peronismo, y hoy está con José Manuel de la Sota. Y la verdad que se ha podido dialogar, cada uno aportó sus ideas. Tenemos que apuntar, y me parece que es un buen mensaje de Navidad, a construir puentes. El Papa Francisco habla de la cultura del encuentro, lo dice desde lo religioso, desde lo fraternal, yo lo digo desde lo político, de lo social. Construir puentes, terminar de fabricar trincheras entre los argentinos y, por supuesto, además de eso, que en una consigna uno puede resumir como la paz, como el pan y como el trabajo para todos los que necesitan. Déjeme que le diga que cada vez estoy más convencido, a medida que van pasando los años, que hay un elemento indispensable. Si hay un elemento indispensable para que una sociedad se realice, es la libertad. Parece una obviedad, pero muchos dirigentes políticos creen que no, creen que el control de esa libertad es lo que garantiza mejor justicia social, mejor realidad política. Están todos muy equivocados y creo que la historia lo ha comprobado. Allí donde hay libertad, en cualquier Navidad es posible resurgir, renacer, volver a crecer como país. Allí donde no hay libertad, lo único que queda es pelear para que haya libertad. Que tenga muy, pero muy feliz Navidad. Hasta el martes que viene.